Un fuerte dolor abdominal, fiebre, náuseas, debilidad podrían ser señales de que usted tiene un absceso abdominal o una infección que además podría, a través del torrente sanguíneo, contaminar otros órganos. Hoy hablamos de este tema con el doctor Jorge Cubero Sotela, que es gastroenterólogo y nos acompaña y nos habla al respecto. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, empezamos definiendo qué es un absceso. Claro, lo que se conoce como absceso básicamente es una acumulación de líquido purulento o pus, ¿verdad? Debido a que un tejido es infectado por un microorganismo. Cuando sucede esto, nuestro sistema inmunológico, sobre todo los glóbulos blancos, van a ir a tratar de atacar ese microorganismo, infectan, o por así decirlo, van hacia el tejido infectado, pero lo que sucede es que no lo logran erradicar inmediatamente el microorganismo, entonces se van acumulando. Tanto glóbulos blancos vivos como muertos, hay tejidos, células muertas del tejido y se acumulan bacterias. Y todo eso, aparte del líquido que se va formando, forma un acúmulo llamado absceso. Doctor, ¿qué podría provocar ese absceso? ¿Qué estamos haciendo mal que podría provocarlo? Ok, el absceso, recordemos que es una acumulación de pus que se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Pero ya cuando hablamos a nivel abdominal, recordémonos que el absceso es una complicación de una enfermedad primaria o de una enfermedad que le antecede, ¿verdad? Entonces hay ciertos hábitos, como por ejemplo la obesidad, el exceso del consumo de alcohol en forma crónica, el tabaquismo, por ejemplo, el exceso de ciertos medicamentos como antiinflamatorios, analgésicos no esteroideos, por ejemplo, que pueden predisponer a ciertas enfermedades o al empeoramiento de ciertas enfermedades como lo son, por ejemplo, divertículos, úlceras que se pueden perforar, pancreatitis aguda, entre otras patologías que pueden llevar finalmente a complicarse con un absceso. De manera que entonces estilos de vida adecuados, adecuada alimentación, cuidar el peso, evitar tabaquismo, dietas ricas en cereales, en frutas, verduras, todo eso va finalmente a evitar las enfermedades o a reducir la posibilidad de enfermedades que pueden más adelante complicarse con un absceso. Doctor, usted señalaba los medicamentos. Hay personas que definitivamente están medicadas, ¿verdad? Y no pueden dejarlos, incluso hay otros que se automedican, ¿verdad? Que ya eso es otra historia. Correcto. Pero ¿qué pueden hacer en estos casos los que tienen ese tipo de medicamentos que pueden provocar el absceso? Ok, básicamente en este sentido, sobre todo hablamos desde el punto de vista del tubo digestivo de antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, ibuprofeno, aspirina, Sulindaco, ciertos medicamentos que son de uso diario para muchos pacientes, en efecto. Es importante que estos pacientes sean evaluados por algún colega para precisamente detectar a tiempo cualquier tipo de complicación relacionada a esto. ¿Qué complicaciones? Básicamente la posibilidad de lesiones ulcerativas, sobre todo a nivel del estómago o en otras partes del tubo digestivo que eventualmente se pueden complicar con una perforación, porque ese es el peligro, y la perforación es lo que nos puede llevar a un absceso al contaminarse la cavidad abdominal. Doctor, si gusta vamos a la pantalla para hablar de esos órganos que se pueden ver afectados por este tipo de abscesos. Claro que sí. Entonces aquí tenemos la cavidad abdominal y como sabemos el absceso es una acumulación de pus que se puede dar en cualquier parte de la cavidad abdominal. Desde debajo del diafragma, aquí estaría el diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen, todos estos órganos podrían eventualmente desarrollar un absceso. Pueden haber abscesos en hígado, en páncreas, en vesícula biliar, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, incluso riñones, vaso, páncreas, en fin, todo órgano en cavidad abdominal está sujeto a infección y eventualmente a formación de un absceso. Ahora, doctor, ¿qué podría sentir una persona con un absceso? Claro, vamos a ver, repito, el absceso es una complicación de una enfermedad que le antecede. Entonces, los síntomas van a depender mucho de la localización del órgano comprometido en este sentido, pero básicamente de forma muy puntual. Un absceso se va a manifestar con un dolor abdominal que por lo general es de un inicio súbito muy agudo, ¿verdad? De una intensidad moderada severa y que sobre todo
es progresiva, es un dolor progresivo. Aparece y no es intermitente. No entonces, es intermitente, doctor. exactamente. Difícilmente el paciente va a referir que de repente desaparece y a la media hora vuelve. Generalmente cuando inicia va progresando y se acompaña por lo general de náuseas, vómitos, fiebres altas por lo general, y el paciente también refiere dolor, por ejemplo, al caminar o cuando va en el carro y cae en un hueco, hay como una hipersensibilidad, es muy doloroso, ¿verdad? Entonces todos estos síntomas nos deben alertar que podría haber un proceso inflamatorio infeccioso dentro de la cavidad abdominal que requiere una valoración inmediata, por supuesto. Doctor, ¿parásitos como las amebas podrían provocar un absceso? Sí, qué interesante. Cuando uno oye amebas, uno siempre piensa, ¿verdad?, en diarreas, porque en efecto, pues es la manifestación más frecuente, la colitis amebiana, por así decirlo. Pero fíjese que en un 2 a un 5%, la complicación después de la diarrea, de la colitis amebiana más frecuente, es precisamente el absceso hepático. Y esto se da porque la ameba pasa del tubo digestivo al torrente sanguíneo y llega a través de una vena que va al hígado, que se llama la vena porta, e infecta el hígado y produce precisamente lo que se conoce, tal vez lo vamos a ver aquí, como un absceso hepático, ¿verdad? Una acumulación de pus que puede ser sumamente peligroso. Es una complicación que se da más, por cierto, en hombres en relación a 1 a 10 y de no tratarse a tiempo también puede ser sumamente peligroso, ¿verdad? Da un dolor por lo general debajo de la costilla derecha muy intenso, con fiebre, y el tratamiento básicamente es con antibióticos, pero también a veces hay que drenarlo, ¿verdad? Por vía percutánea. Doctor, pacientes que han pasado por una cirugía gástrica abdominal, ¿podrían aparecer como un efecto secundario un absceso? Claro, esto es una pregunta importante y esto es relevante porque recordémonos que entre más se tarde el diagnóstico de una patología abdominal donde se sospecha una infección, llámese apendicitis aguda, llámese una complicación de divertículos como una diverticulitis aguda, ¿verdad?, en donde a veces se requiere cirugía, entre más progrese eso, aunque se opere, puede haber más complicaciones posoperatorias. No es lo mismo, por ejemplo, operar una apendicitis en sus etapas iniciales, ¿verdad?, donde es una apendicitis no complicada, a cuando ya hay pus, cuando ya hay un absceso, ¿verdad?, en donde aunque se opere puede haber más riesgos de recurrencia de abscesos. La otra complicación es cuando, por ejemplo, se hace una hemicolectomía, cuando se quita un pedacito de colon, por ejemplo, y se anastomosan las dos uniones, ahí pueden haber fugas en el posoperatorio. Y entonces, ¿qué sucede? En esa fuga se puede empezar a hacer un absceso, en donde, ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, porque en el posoperatorio, en los días sucesivos, el paciente sigue con fiebres altas, taquicárdico, y entonces todo eso nos debe alertar de que puede haber un absceso intraabdominal como complicación. Sí se puede dar en un 2 a 3%. En efecto. Usted lo señalaba, doctor, ¿con la peritonitis podría confundirse un absceso? Claro, qué importante. Vamos a ver, el concepto es el siguiente. ¿Qué es una peritonitis? Rápidamente. Una peritonitis es una inflamación de una membrana muy sutil que cubre la cavidad y órganos intraabdominales. Es una membranita, ¿verdad? Y esta membrana, generalmente cuando se inflama, da un dolor similar. Lo que pasa es que, a la diferencia del absceso, la peritonitis es más diseminada. Es una infección, inflamación del peritoneo, entonces va a producir síntomas generalmente más difusos, ¿verdad? Mientras que el absceso, recordémonos que es una acumulación de líquido de pus más localizada, ¿verdad? Entonces ambos son sumamente peligrosos, pero diríamos que la peritonitis reviste aún mayor peligro porque puede llevar al paciente a shock séptico y eventualmente un desenlace fatal, ¿verdad? Ambos son procesos infecciosos, inflamatorios, pero uno es localizado y el otro ya es eventualmente diseminado en toda la cavidad peritoneal abdominal. Doctor, ¿ante qué síntomas es importante acudir al médico para que no hayan complicaciones? Ok, esto es importante repetirlo, ¿verdad? Toda persona, independientemente de la edad, ¿verdad? Esto es muy importante, que inicie con un dolor abdominal súbito, agudo, que no cede, que es progresivo, o sea, va aumentando en intensidad, que se acompaña de fiebre sobre todo y que, como les dije, hay dolor, por ejemplo, al movimiento, al golpeteo, a saltar,
hay una hipersensibilidad, eso nos tiene que alertar definitivamente que podría haber un proceso inflamatorio tipo apendicitis, diverticulitis aguda, entre otros, y acudir lo más pronto posible a una valoración médica para que el médico pues oriente el diagnóstico y pida los exámenes de laboratorio y radiológicos pertinentes para hacer un diagnóstico oportuno. Aquí es importante, entre más se retrase el diagnóstico, y esto a veces es un problema porque nos tratamos de automedicar, empezamos a tomar pastillas, ¿verdad? Y en estos casos retrasar el diagnóstico puede cambiar el pronóstico de esta enfermedad, de esta complicación. Cuando hablamos de alimentación, ¿qué hábitos podrían ayudarnos a evitar este tipo de absceso, doctor? Claro, claro. Bueno, los abscesos sobre todo, como dije, son complicaciones de una enfermedad que le antecede, ¿verdad? Por ejemplo, dietas bajas en fibras, dietas bajas en cereales, frutas, verduras, podrían predisponer a estreñimiento y eventualmente esto nos puede llevar, por ejemplo, a divertículos, a esos saquitos que son muy comunes generalmente después de la cuarta, quinta década de vida y que eso se puede complicar. Entonces, dietas ricas en frutas, en verduras, evitar también el exceso de carnes rojas, digámoslo así, comer carne roja pero ser moderados en su consumo, ¿verdad? Bajo consumo de alcohol, como lo hablamos, en fin, la actividad física. Es decir, son una serie de situaciones. Llevar una dieta balanceada va a evitar ciertas enfermedades digestivas que eventualmente podrían complicarse con abscesos. Un buen estilo de vida, entonces. Un buen estilo de vida. Doctor, el diagnóstico, ¿cómo encontramos que tenemos un absceso? Claro, siempre es importante en medicina, lo primero que manda es la clínica, o sea, la sintomatología. Una buena historia clínica y examen físico. Ese es el primer abordaje que se le tiene que dar siempre al paciente. Y de ahí el médico determinará qué exámenes vamos a seguir. Ahora bien, si bien es cierto, la radiografía de abdomen y el ultrasonido de abdomen revisten cierta importancia, es la tomografía, el TAC de abdomen, generalmente con medio de contraste, el que reviste mayor importancia en el diagnóstico de estos acúmulos, porque nos permite saber con precisión cuánta cantidad de pus hay acumulada y exactamente el órgano comprometido para delimitar bien la anatomía para un eventual abordaje de drenaje, que es lo que uno quiere hacer. Entonces es el TAC de abdomen, digamos, uno de los métodos, cuando se puede hacer, uno de los métodos preferidos en el diagnóstico de estas complicaciones. Doctor, usted decía que un diagnóstico a tiempo genera un mejor pronóstico. ¿Qué pasa si alargamos ese tiempo, tomamos pastillitas, nos quedamos ahí? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Claro, el peligro con el absceso es el siguiente. Acordémonos que el absceso es un acúmulo de pus que contiene cientos de millones de bacterias sobre todo, ¿verdad? Entonces, esa bacteria, como está acumulada ahí, ¿qué sucede? Puede penetrar los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y entonces, al penetrar al torrente sanguíneo, puede diseminarse y producir lo que se conoce como una sepsis, que es una infección generalizada, lo cual puede llevar a lo que se conoce como shock séptico, falla multiorgánica, que es cuando ya no solo es el órgano comprometido, te falla los riñones, te falla el corazón, empieza a fallar el sistema nervioso y después de esta falla multiorgánica la mortalidad es altísima. De manera que entonces, por eso es que el tiempo corre cuando tenemos un paciente con síntomas de este tipo. Es vital, no solo vital para el pronóstico, sino también para, por ejemplo, los cirujanos, en caso de que haya que operar, ¿verdad? No es lo mismo, repito, operar, por ejemplo, una vesícula, pongámosle que puede haber una complicación de piedras en la vesícula, una vesícula que no está inflamada, ¿verdad? O ligeramente inflamada, a una vesícula que ya tiene un absceso, que está tremendamente inflamada, hematosa, llena de pus, donde pueden haber complicaciones en el acto quirúrgico, no porque el cirujano lo hizo mal, sino que es una masa que se ha formado, lo que se conoce como un plastrón, en donde puede traer consecuencias. Entonces ahí el tiempo corre. Nunca automedicarse cuando hay síntomas de este tipo, sino que acudir lo más rápido posible. ¿El tratamiento entonces cuál sería, doctor? Bien, entonces, muy puntualmente, el tratamiento básicamente cuando uno ha detectado que hay un proceso inflamatorio infeccioso y eventualmente un absceso es inmediatamente iniciar tratamiento antibiótico. Eventualmente va a haber que internar al paciente, sin duda alguna, e iniciar tratamiento antibiótico, principalmente amplio espectro por vía intravenosa,
porque recordémonos, no tanto porque vaya a resolver el absceso, y esto es muy importante saberlo, solo el antibiótico no basta, porque el absceso es un acúmulo de pus donde hay muy poca oxigenación, y al haber tan poca oxigenación se pierde la actividad bactericida, o sea, la eficacia de los antibióticos, pero sobre todo para evitar la bacteremia, o sea, que las bacterias pasen y provoquen la sepsis diseminada de la que hemos hablado. Entonces, antibióticos es la primera línea. Número 2, bueno, sin duda alguna hay que drenar todo absceso, hay que tratar de drenar todo absceso intraabdominal, es decir, aspirarlo, extraerlo. Y la mejor forma actualmente es el drenaje percutáneo, guiado por TAC. Se hace un TAC y un radiólogo intervencionista especializado mete una agujita, llega al absceso, por supuesto viéndolo a raíz de la tomografía, y empieza a aspirar. Se deja un catéter que va a ir aspirando, se puede dejar varios días incluso, hasta que ya eso se vaya resolviendo. Generalmente entre 48 y 72 horas deberíamos de ver una mejoría. Ahora bien, hay casos en donde el drenaje percutáneo por TAC no es posible, pues entonces se pasa ya al intervento quirúrgico, a tener que abrir al paciente para poder drenarlo. Que en el mejor de los casos es evitar este tipo de cirugía. Claro, porque tiene mayor complicación. No es lo mismo una agujita que entra y te toca menos órganos y todo el acto quirúrgico que conlleva la anestesia y esas cosas, a ya tener que drenarlo por una agujita, repito, que pues produce muy pocos, no es que está exenta de complicaciones, pero son muy pocas. Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos sin duda al gastroenterólogo Jorge Cubero Sotela por acompañarnos en esta mañana y ayudarnos con este tema. Un placer. Muy amable, doctor.